Hola, bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Y hoy día vamos a hablar de algo un poco distinto a lo que hemos estado hablando las últimas semanas. Eh, Hoy día quiero comentar un pasaje que me parece muy curioso dentro de la sección de la Torá que eh, leí esta semana. Y ese esta sección, que es eh, la sección que se llama Shalach, envió, que está en el libro de Números, es la sección que tiene que ver con eh, la vez que Moisés envió espías a, a ver la tierra de Canaán y los israelitas, cuando volvieron los espías, se asustaron porque los espías, 10 de los 12, dijeron que la tierra era muy buena, excelente, pero los habitantes eran muy grandes, las ciudades muy fortificadas y que no iban a poder conquistar la tierra. Entonces todos se apavoraron y deciden no entrar a la tierra prometida y Dios se enoja con ellos. Esa es una historia conocida, me imagino que ustedes la conocen, está en el libro de Números, a partir del capítulo 13. Y yo me voy a concentrar hoy día en el capítulo 14, entre los versículos 11 al 20, y después vamos a saltarnos un poquito a unos otros versos más, pero este es el pasaje importante que quiero que leamos y comentemos. Entonces déjenme eh, comenzar a leer desde el versículo 11 del capítulo 14 de Números. Entonces el contexto es: los espías han dado su relato de la tierra, la gente se ha asustado, han decidido escoger a alguien para que los guíe de nuevo a Egipto y querían apedrear a Josué y a Caleb, que fueron los únicos dos espías que dieron un informe favorable y que defendían entonces la posibilidad de ir y conquistar la tierra. Entonces dice el versículo 11 y siguientes así: y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. De hecho, eh, eh, el, el texto que leímos está medio suavizado porque eh, el texto hebreo puede leerse como eh, los heriré con plaga y los consumiré, o sea, los exterminaré. Esa es la idea. Y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Esta es la misma sentencia que da Dios por ocasión del pecado del becerro de oro y le dice a Moisés lo mismo, no le hace el mismo ofrecimiento: mira, yo voy a destruir a este pueblo y a ti te voy a hacer una nación más grande y poderosa que ellos. Y de la misma manera como ocurrió eh, con Moisés por la ocasión del becerro de oro, esta vez Moisés también se niega a esa posibilidad e intercede por el pueblo. Y vean lo que dice.
Moisés. Dice, pero Moisés, versículo 13, pero Moisés respondió al Señor, entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu poder, y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Estos han oído que tú, oh Señor, estás en medio de tu pueblo, porque tú, oh Señor, eres visto cara a cara cuando tu nube estás sobre ellos, y tú vas delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Pero si tú destruyes a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán, porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento, por eso los mató en el desierto. Y hasta ahí, la argumentación de Moisés es prácticamente la misma que tuvo con Dios por ocasión del becerro de oro en el monte Sinaí, y en esa ocasión Moisés consiguió que Dios perdonara al pueblo. Entonces Moisés está siguiendo la misma línea argumentativa. ¿Mm? No, no te conviene destruir al pueblo porque eso, si tú destruyes al pueblo, tú te vas a ver mal, es tu fama la que se va a ver comprometida. Verso 17, y aquí cambia un poco la argumentación Moisés y hace un truco, hace un uso de astucia, dice, pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado diciendo, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Lo que leímos en el versículo 18, esa parte que dice el Señor es lento para la ira, abundante en misericordia, hasta esa parte que dice que no, no tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación. Eso es lo que Dios dice cuando Moisés, justo después del pecado del becerro de oro, cuando Moisés le estaba suplicando a Dios que lo perdonara, que perdonara al pueblo, y Dios accede a perdonar, Moisés en esa ocasión le dice a Dios, permíteme ver tu gloria. Y Dios le dice, mira, no puede, mi rostro no puedes ver, pero me puedes ver de espaldas, si es que yo voy a pasar frente a ti, voy a tapar tu rostro, te voy a colocar en una hendidura en la roca, te voy a tapar, y luego que pase, voy a dejar que me veas de espalda, y voy a proclamar el nombre de Dios. Y en esa ocasión, el Señor dice que Él es lento para la ira, abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, etcétera, 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 etcétera. Entonces ahora Moisés le cobra a Dios con sus mismas palabras, le ruega a Dios con sus mismas palabras, en el fondo le está cobrando la palabra a Dios, le está diciendo, mira, tú dijiste eso, tú dijiste que eres lento para la ira y abundante en misericordia. Y fíjense que Moisés es osado porque él hace la cita completa, no se esconde la parte en que Dios dice que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Uno podría pensar, pero esa parte no le conviene decir a Moisés porque el pueblo derechamente era culpable. Sí, pero también Dios había dicho que Él perdona la iniquidad y la transgresión. La iniquidad y la transgresión son pecados que no son pecados por error, son pecados voluntarios. Entonces, primero no se entiende bien cómo es esto de que
perdona la iniquidad y la transgresión, pero al mismo tiempo no tiene por inocente al culpable y castiga. Y Moisés no tiene ningún reparo en mantener estas frases juntas. Así es que para Moisés, este castigar está matizado por el perdonar, por la capacidad que tiene Dios de perdonar. Y yo sé que esto es confuso, yo sé que estoy enredando las cosas y probablemente a estas alturas ustedes están diciendo que no entienden nada. No se preocupen, yo tampoco. Pero sigamos leyendo porque seguramente se va a aclarar. Versículo 19. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y aquí Moisés se la juega porque él dice, yo reconozco que este pueblo te ha estado colocando a prueba, que ha estado colocando a prueba tu paciencia desde que salió de Egipto. Yo no estoy diciendo que este pueblo haya sido perfecto ni que se haya portado bien todo el tiempo, al contrario, ha reclamado, se ha portado mal, pecó con el becerro de oro, todo lo reconozco, pero te ruego que perdones conforme a la grandeza de tu misericordia, porque tu misericordia es mayor que la rebeldía de este pueblo. Ese es el argumento de Moisés. Y el verso 20 es extraordinario. Entonces el Señor dijo, los he perdonado según tu palabra. Me convenciste, Moisés, no voy a destruir al pueblo, los voy a perdonar. Pero Dios sigue. Versículo 21 dice, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Y luego dice que Caleb y Josué, ellos sí entrarán a la tierra. Pero aquí tenemos un problema. A ver, ¿cómo es? No entendemos. En el versículo 20 dice que Dios los ha perdonado. Y en el versículo 21 dice que los va a castigar. Los ha perdonado, pero la generación de los israelitas de 20 años hacia arriba van a morir todos en el desierto. Y de hecho, si ustedes siguen leyendo el texto, ustedes van a dar cuenta que Dios les dice que van a vagar 40 años por el desierto, así como los espías estuvieron 40 días espiando la tierra de Canaán. El pueblo va a vagar por el desierto durante 40 años, hasta que muera toda la generación que se rebeló y no quiso entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Los perdona o no los perdona? ¿Los perdona pero castiga? Bueno, aquí hay claves que nos ayudan a entender la historia. Primero, Dios dice que Él sabe, ¿no es cierto?, que lo han puesto a prueba 10 veces en el desierto.
Desde la salida de Egipto hasta este momento es que estaban a punto de entrar a la tierra de Canaán, el pueblo había discutido con Dios, había peleado con Dios, había murmurado contra Dios, se había rebelado de alguna forma 10 veces. 10 veces. Entre paréntesis, esto es interesante porque el número 10 nos recuerda varias cosas, nos recuerda los 10 mandamientos y nos recuerda también que Abraham fue probado 10 veces en su vida, según la tradición judía. Entonces, las 10 pruebas de Abraham puede ser que se contrapongan con las 10 veces que el pueblo pone a prueba a Dios, o si ustedes quieren, pone a prueba la paciencia de Dios. En fin. Entonces, pero el caso es que este no es un pueblo que que haya tenido esta conducta de rebelarse de manera, qué sé yo, eh, que de repente le pasó, que no era su cosa, no era su comportamiento habitual. No, 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 al contrario, el comportamiento habitual es que el pueblo se queje, reclame y que se rebele contra Dios. Ese había sido el comportamiento habitual del pueblo. Y Dios está diciendo, esto no puede seguir así. Entonces yo los perdono. ¿Y qué significa los perdono? Significa no voy a destruir al pueblo. Pero 10 veces yo ya los perdoné y evité que las consecuencias recayeran sobre el pueblo, más o menos, porque hubo algunos castigos también. Pero hubo castigos limitados. Ahora vamos a cambiar de conducta, vamos a cambiar de forma de proceder. Yo los voy a perdonar porque mi decisión había sido destruirlos completamente, borrarlos de la faz de la tierra. Y no lo voy a hacer, dice Dios. Pero lo que sí voy a hacer es que no voy a evitar completamente las consecuencias de sus actos. Sus actos van a tener consecuencias. No voy a evitar, no les voy a hacer más nanay, no les voy a hacer más cariño en la cabecita. Se portaron mal, los voy a perdonar, pero van a tener que sufrir consecuencias y consecuencias graves por lo que hicieron. Y esto es exactamente el significado que nosotros encontramos en lo que dice Moisés. Moisés había dicho, Señor, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión. Y efectivamente Dios perdonó la iniquidad y la transgresión. No va a aniquilar al pueblo. Pero, más, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Y en este caso, Dios no va a decir el pueblo de Israel en el desierto es inocente. Al contrario, es culpable. Yo los perdoné, pero es culpable. Y para que aprendan, van a tener que sufrir consecuencias de esto. Porque si tú perdonas y siempre pasas la mano en la cabecita, no se va a producir un cambio en la conducta. Perdonar y siempre pasar la mano en la cabecita es en realidad reafirmar la conducta negativa. Y Dios no quiere reafirmar la conducta negativa. Él quiere que haya un cambio. Por lo tanto, Israel, a pesar de que no va a ser destruido, ha sido perdonado, no va a ser destruido, va a tener que pasar 40 años en el desierto dando vueltas hasta que muera toda esa generación.
Y esto es gravísimo. Es decir, es interesantísimo porque de alguna manera nosotros hemos sido educados con una expectativa muy alta del perdón. La de que el perdón elimina la culpa, la condena, digamos, y las consecuencias. Y Dios está diciendo, no, eso no puede ser así. No puede ser siempre así. En algún momento, para aprender a ser responsable, tienes que sufrir las consecuencias de tus actos. Tienes que asumir las consecuencias de tus actos. No te voy a salvar de las consecuencias de tus actos. Te voy a perdonar, pero eso no libra siempre de las consecuencias de los actos. Y es muy necesario que aprendamos a hacer esa distinción que Dios hace. Estoy pensando en un caso que es muy típico en las iglesias. Estoy pensando, por ejemplo, en los casos en que hay violencia intrafamiliar. Muchas veces la tendencia de las iglesias es decir a las víctimas, perdona a tu agresor. Y con perdonar dan a entender también recomponer los vínculos como si nada hubiese pasado. Y eso no siempre es posible, y de hecho eso puede ser muy contraproducente porque en realidad coloca en peligro a la víctima. Y a veces, ok, está bien perdonar, pero a su vez no hay que dejar que la persona que es la agresora, ¿no?, quede libre de consecuencias de sus actos. Porque si no recibe consecuencias de sus actos, sería como reafirmar la conducta de agresión. Entonces una consecuencia puede ser la separación, por ejemplo. ¿Mm? Echar a la persona de la casa. O las consecuencias judiciales cuando corresponda. Entonces el perdón no necesariamente implica hacer como si nada hubiese pasado. Algo pasó y ese algo dejó consecuencias. Y no siempre es sabio dejar que esas consecuencias desaparezcan para fingir que nada pasó. Porque no hay aprendizaje, porque no hay cambio de conducta en ese caso. Así es que Dios hace eso. Dios hace exactamente eso con Israel. Y de hecho esto es lo que va a suceder también en los exilios. Dios va a perdonar a Israel. Israel no va a dejar de ser el pueblo de Dios. Israel no va a ser abandonado por Dios, pero Israel se va a ir al exilio cuando peca. Va a tener que asumir dolorosas consecuencias de sus actos. Esa es la pedagogía de Dios. Y de hecho, luego, en los versículos siguientes, el restante del capítulo 14, Dios va a dar detalles de cómo va a funcionar el castigo que Él va a dar. Pero se termina el capítulo 14 en el versículo 45, e inmediatamente después, en el capítulo 15, versículo 1, está escrito lo siguiente: y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os doy por morada, y presentéis de vacas o de ovejas una ofrenda encendida al Señor
en holocausto o sacrificio, para cumplir un voto especial o como una ofrenda voluntaria, o para ofrecer en vuestras fiestas señaladas aroma agradable al Señor, entonces el que esté presente, el que presente su ofrenda traerá al Señor una ofrenda de cereal de 1/10 de un efa de flor de harina mezclado con 1/4 de un hin de aceite. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Dios acaba de castigar a Israel. Lo ha perdonado, pero ha dejado que caigan las consecuencias de sus actos y lo ha condenado a 40 años a vagar por el desierto, sin poder entrar a la tierra prometida. Pero justo después del castigo, de anunciarles el castigo, le dice a Moisés: dile a los hijos de Israel, cuando entren a la tierra que les doy por morada, porque van a entrar, porque no los voy a destruir en el desierto, porque van a recibir su castigo, pero voy a seguir estando con ellos y voy a mantener firme la promesa de traerlos a la tierra que les prometí. Y es más, voy a permitir que ellos hagan sacrificios que sean la demostración de la recomposición del vínculo entre Dios y el pueblo. Entonces, vean lo que está pasando con Dios. Dios perdona, no los va a destruir. Les va a imponer un castigo duro, 40 años en el desierto, porque no es cosa de perdonar y pasar la mano en la cabecita. Eso no provoca cambio de conductas, eso sería reafirmar la conducta equivocada. Pero les dice, igual, después de los 40 años, no tengan la menor duda de que yo los voy a hacer entrar en la tierra que los prometí y el vínculo estará completamente restaurado. Ese es un ejemplo de cómo funciona el perdón, y el perdón inteligente, el perdón que provoca cambios de conducta. Y espero que nos sirva de reflexión a que nosotros también, que nosotros seamos suficientemente sabios para efectivamente perdonar, en el sentido de terminar con el odio en nuestro corazón hacia alguien que nos hace mal, pero que tengamos la sabiduría para saber que eso no necesariamente implica eximirlo de consecuencias de sus actos, porque tenemos que ser responsables, todos nosotros somos responsables de nuestros actos y tenemos que asumir las consecuencias. Y que el Señor nos bendiga, y que el Señor también sepa perdonarnos y sepa consolarnos, dándonos la seguridad de que también participaremos del reino en que nuestra relación con Él será establecida, restablecida al máximo grado de intimidad. Que el Señor nos bendiga y tengamos todos un Shabbat Shalom.